Otilia, Gilda, Aníbal, Enriqueta, Agustina, Rafaela, María del Carmen, Pedro, Atilio, Porfirio, Luis, Virginia, Heraldo, Cintia, Elizabeth, Tito, Amada, María Luz, Nicolasa, Cosme, Damián, Porfirio, María Tomasa, María Magdalena, María Selva, Porfiria, Francisco Solano, Juana Bautista, Aurelio, Román, María Celedonia, Pablino, Domingo, Giovanni, Daniel. Por el alma de nuestros hermanos difuntos, todos debemos rogar que Dios los saque de la pena y los lleve a descansar. Hola.
Aquí adelante hay todavía lugar más debajo del ventilador. Acá adelante hay más lugar. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hermanos, sean todos muy bienvenidos. Como hijos de Dios, nos reunimos en torno al altar del Señor para celebrar y compartir juntos la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Continuamos preparándonos para la fiesta de San Blas y en nuestra comunidad van aumentando la alegría y la esperanza. La liturgia de este sexto día del novenario, en el contexto del Año del Bien Común, nos invita a reflexionar sobre el tema asegurar una salud integral. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que podamos nosotros también ser agentes de cuidado y bienestar de nuestros hermanos enfermos, especialmente en nuestra comunidad. Con un corazón humilde y agradecidos, iniciamos esta celebración que será presidida por el presbítero Víctor Luis Cabañas. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, Nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad de San Blas! ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces. ¿Qué día de nuestro novenario estamos? Estamos en el sexto día de nuestro novenario, así que estamos caminando cada vez más cerca para este encuentro con el Señor, pero siempre
con el modelo que tenemos de nuestro santo protector, obispo y mártir. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante conocer la figura de nuestro protector, porque nosotros como cristianos también nos animamos y nos entusiasmamos también con la figura de nuestros hermanos cristianos que nos precedieron, que dieron su vida también por Cristo. Y al iniciar esta Eucaristía, queridos hermanos, nosotros queremos rezar por todas estas intenciones que ya hemos escuchado. Y yo también hoy estuve visitando algunas familias, como siempre suelo hacer, que me piden, porque mucha gente que está viendo Ñandeyarañe. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es que más de 300.000 personas Ñanderechaina en todo el Paraguay. Así es que pepucaque nada, ni pendero va a ser terei. Y sobre todo vamos a procurar celebrar juntos nuestra fe y transmitir esa gracia de Dios que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso hay algunas personas que estuve visitando hoy, a la señora María Asunción Benítez, viuda de Mareco. Ella tiene ya 85 años, está en cama en este momento y está pidiendo por su salud. Y todos los días dice, y ahora está también ahí atenta y rezamos entonces por la salud de María Asunción. También visitamos a la familia del doctor Acosta, la señora María Estela y el doctor Arnaldo, y ahí también con los hijos que están presentes y que le acompañan siempre. Que el Señor también les done la salud y la gracia a ellos, a esta familia. También rezamos por Marta Bocio. ¿Saben cuántos años tiene esta señora? Y siempre nos acompaña. 98 años. 98 años. Y ella nos acompaña todos los días, lúcida. Y hoy también pasé por ahí a llevarle la comunión, la unción de los enfermos. Y justamente Joacuri se cayó, así es que necesita también recuperarse, pero está muy bien ya recuperándose. También rezamos por la salud de Alejandro Semidey, de Vicente de Felice Zaccarello, y queremos agradecer por los 90 años de Sibylla von Tumpling. Ella hoy cumple 90 años y le agradece también al Señor. Y nos está acompañando a través de Ñandeyarañe en la televisión. Y por nuestra hermana difunta, Angélica Alegretti de Aranda. Y todas las intenciones que nosotros traemos hoy en esta Eucaristía, sobre todo aquí en nuestra comunidad de San Blas. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz y con mucho entusiasmo vamos a celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a hacer un momento de silencio, vamos a arrodillarnos ante la cruz y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Y humildes y penitentes vamos a cantar juntos pidiendo perdón a Dios. Ore por Yahu, vereko, Ñandeyara. Ore por Yahu, vereko, Ñandeyara. Ore
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de San Blas, mártir, y concédenos gozar de la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos disponemos a escuchar atentamente a Dios que nos habla a través de las lecturas. Ellas nos presentan a Jesús, el sanador compasivo, que carga con nuestras enfermedades y dolencias. Recibamos con fe el mensaje de su palabra. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor, ordena todos los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno para tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Isaías no había salido aún del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: Vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tus súplicas, he visto tus lágrimas. Yo te voy a sanar. Dentro de 3 días subirá a la casa del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad por mi honor y el de mi servidor David. Palabra de Dios. Felices los que se refugian en el Señor. Felices los que se refugian en el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Felices los que se refugian en el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Felices los que se refugian en el Señor. El ángel del Señor acampa en
los que en él se refugian. Felices los que se refugian en el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva. Refugian en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de Pedro en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y Jesús, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Blas. ¡Viva! Viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, en primer lugar, le tengo que agradecer que después de mucho tiempo se acordaron de mí otra vez, Y me dice, y manda yo dije, a ver, ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto ya? 2 años, pues. Un año. Bueno, se da ahí más hoy porque ya se sabe más pendejo, güey. Apenas con mayor razón. Bueno, fíjense qué lindo que es encontrarnos para celebrar nuestra fe y sobre todo con este gran santo, nuestro santo patrono, San Blas. La lectura de hoy nos invita en este 6º día, después de que ustedes ya hicieron varios días de camino. Levanten la mano lo que ya hicieron 6 días. A ver, vos, 6 días del novenario, 6 días del novenario. Esa y lento, y nada. Lo que ya hicieron 5 días, 5 días, 5 días, 5 días. Ni que vende ya, pues aquella ya no debe, y nada. Los que vinieron ya 4 días, 4 días del novenario, 4 días del novenario. Los que vinieron 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, 3 días. Los que vinieron 2 días, 2 días. Y los que vinieron hoy, bebemos una baiteta. Pelle pilla baitete. Bueno, muy bien. Vamos a ir aprendiendo, queridos hermanos, que novenario quiere decir participar en lo posible los 9 días. Porque esto pues es como ir a la escuela. Digo, la escuela Berejó, primer grado, pero apenas a EICU, después de 2 o 3 días, o me endelan de título que voy a ser doctor. Aunque Paraguay pegó alguna vez, mío, y cuenta. Ya pegó alguna vez ministro de la corte entero, da hoy ni abogado, tú al frente de la corte. Entonces, hoy ni título, ni título, ocho Walter. Imagínense. Bueno, pero vea. Ñande yarare non deben de iporio mía. Un ñande iporio, ñande yarare non debe. Tenemos que hacer un camino, queridos hermanos. Tenemos que hacer verdaderamente un día a día. Y esta es pedagogía. Esto es simplemente una enseñanza que Dios nos propone. 3 veces 3, porque eso quiere decir el número perfecto. Dios, la Trinidad.
el número perfecto, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la fuerza de Dios que actúa en nosotros. Y 3 veces 3 quiere decir, queridos hermanos, lo máximo. Quiere decir que 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3, 9. Y entonces ahí viene novenario, 9 días, pero de una manera simbólica, queridos hermanos, quiere decir que nos esforzamos, luchamos, procuramos y hacemos un camino de perfección. Hañande yarecola ñane santo la importante tereña nenguana porque es San Blas. San Blas es el segundo patrono del Paraguay. Así que es demasiado importante, queridos hermanos, este nombre que ustedes han elegido aquí. Yo pregunto a la coordinadora, ¿quién es la coordinadora? Vos sos la coordinadora. Ustedes ya tienen su follete, su libro que escribe sobre esta comunidad. ¿Hace cuántos años que se fundó esta comunidad? Ni ando igual, esa. ¿Quién sabe aquí de los más ancianos y antiguos de esta comunidad? ¿Hace cuántos años que comenzó aquí? Ah, venga, igual. 27 años. 27. Bueno, pone investigación. Y ustedes tienen que escribir su historia. 27 años ya es mucho. Alguien entre ustedes busquen, traigan fotos de las primeras capillitas, oratorios, imágenes que tuvieron, de las primeras personas y familias que fueron edificando lo que nosotros hoy estamos usufructuando, lo que Dios nos regala. Pero estamos en comunidad, queridos hermanos, y por eso que es importante. Trato hecho, van a escribir para su librito. Ya está, el año que viene van a se invitar, nos invitamos a Bimoina, porque a por anduta me voy a ir a vender libritos regalar que se ve. Porque si se hay cuase la vene comunidad, quiénes son las primeras personas. ¿Saben por qué eso es importante, queridos hermanos? Porque nosotros no es que estamos inventando la pólvora, nadie inventa a nadie, queridos hermanos. En nuestra familia es así. Lo que nosotros recibimos hoy, ¿de dónde recibimos? De papá y de mamá. Lo que papá y mamá recibieron, ¿de dónde recibieron? De nuestros abuelos. Nuestros abuelos, ¿de dónde recibieron? Y de nuestros bisabuelos. Apenas ya ese. Quiere decir que de generación en generación, queridos hermanos, vamos pasando los valores y los principios elementales de nuestra vida cristiana. Y sobre todo, porque si San Blas es nuestro santo patrono, quiere decir que nosotros le dedicamos nuestra propia vida, nuestro propio caminar como nación, como cultura, como pueblo, mirando el ejemplo y la protección de San Blas para que nosotros podamos ser también, como fue él, un santo, es decir, un camino a la santidad. Santo. Vaya pequeña imitada la tenemos que conocer bien. Y eso es lo que nos llama hoy entonces a reunirnos. Y en este sexto día nos pone algunos de esos valores y de esos elementos. Miren esa primera lectura que es maravillosa porque leímos del segundo libro de los Reyes. Aquí estamos mirando y estamos hablando porque los obispos nos ofrecen esto sobre el año, vaya era el bien. David, ¿qué nos ofrecen los obispos? En cada cupé se lanzó esto. ¿Qué cosa? El bien común, el bien común, el bien de la comunidad. Y en este sexto día, los obispos nos invitan a reflexionar como nación, como le estaba diciendo, si San Blas justamente es el patrono del Paraguay, a reflexionar un poco sobre el bien común con respecto a la salud. La salud. Asegurar una salud, pero te habla también de una salud integral. No te dice solamente de una salud física, de tu cuerpo. Es importante. Pero nosotros, queridos amigos, como lo han definido así en la reflexión del hombre, ¿verdad? Dice que somos cuerpo y alma, etc. Ya dividido decimos quién es el hombre. Siempre son intentos de definir y conocer más bañandera. Y por lo tanto, cuando te habla de una salud integral, quiere decir que tenemos que estar bien
físicamente, porque la andera sinojina, diga tú iba a beber ella, po. Y si estás enfermo también espiritualmente, diga tú y ahí va a beber ella, po. Entonces tenemos que mirar, como dicen aquí los obispos, en una salud integral. La salud física, y bueno, ahí tenemos que mirar y tenemos que luchar, porque está hoy la ya debe en ese sentido cuando vamos a hablar de nuestros centros de salud que tenemos lastimosamente. Y coste que aquí estamos en nuestra capital, ¿verdad? Estamos aquí en los alrededores, donde hay más posibilidades ya donde dejó de campaña, dejó donde sea. Terapia intensiva mirando y cuando viene va a irse. Curita mía algunas veces y cuando va a irse allá. Algodón mía y catúe. Pero algunas veces ñañe pojano ana uma guarecha. Caña rúdare. Y algunas veces mía tecu o alevea llevan de. ¿Por qué? Y porque nos falta, ¿verdad? Una organización real, queridos hermanos, con respecto a lo que significa la salud. Y esa es la salud física. Pero, queridos hermanos, para que exista una salud corporal, una salud de la medicina, necesitamos primero una salud, ¿qué clase? Una salud de aquí, de la cabecita, de los valores, de los principios. Porque la ñanderacino espiritualmente, ñanderacino lleva en nuestra forma de pensar, ñanderacino haya y coro ñamondá haya ya papá cuantoía menos lo que tenemos que hacer, porque estamos en una corrupción. Esa es una gran enfermedad. Ya es esa es una gran enfermedad de la gran 7 y la gente, de la gran 7. Esa es una gran enfermedad, queridos hermanos. Y entonces, si no estamos bien desde Dios, si no estamos bien desde lo espiritual, por eso los obispos cuando te hablan del bien común, te hablan sobre todo del bien espiritual, porque al estar nosotros bien como comunidad, a ver por ejemplo, enseguida vemos ponerita la ven de comunidad, la ven espiritualmente peiponanos y entonces ponerita bellapota, aquí tenemos que buscar lo mejor para la formación de nuestra familia, para la formación en los valores de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestro barrio, ¿entienden? Para evitar todo aquello que es negativo para el hombre, para la sociedad, para la familia, ¿entienden? Entonces eso quiere decir la salud integral. La peala oyerureaña de la ñan de obispo cuera, asegurar una salud integral, es decir, espiritual, y también por ende esa salud que se tiene que ver entre nosotros en nuestra comunidad, físicamente hablando. Y te pone esta lectura maravillosa que es del segundo libro de los Reyes, y este es un rey. Remanota. Esta es una forma de hacernos entender que toditos vamos a pasar. Díganme y levante la mano. Dentro de 100 años, más guapita llegó a Aveina, dentro de 100 años, más la serenduta a Aveina. Levánteme la mano, nadie vio. Nadie, usted va a estar, ¿dónde vemos ahí, señora Ave? Dentro de 100 años, naciendo muy. Y así sucesivamente. Pero si hoy nadie vemos ahí, va a ver. Y entonces quiere decir que todos nosotros pasamos. Y entonces Dios le llama, le hace entrar en su cabecita. Eyumín, digo la rey. Pero a pesar de que seas un rey, sin embargo también te va a llegar tu tiempo. Vos tenés este tiempo, este es tu tiempo, estos son tus años que te he regalado para que vos puedas tener una salud integral y en esa salud integral vos puedas dar lo mejor de vos. Peñandera sinos y nañanden diga tu imba de bella ya po, diga tu imba de bella ya po. Mantequeñe no, tanare pepe o lo que sea, porque ñandera se paz, diga tu imba de bella ya po, allá. Entonces quiere decir ahora que estamos sanos, también espiritualmente, ahora que estamos sanos también en cuanto a nuestro cuerpo, entonces tenemos que aprovechar, dar lo mejor de nosotros para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra nación. Eso es importante, esa salud. Y cuando uno tiene la salud espiritual, queridos hermanos, hasta el último momento puede ofrecer lo mejor de sí mismo por su familia, por su sociedad. Y eso yo les digo, ¿saben por qué?
Porque recién luego yo le dije al inicio, ¿verdad?, de nuestra familia, si has quería visitar unos cuantos enfermos este día. Estuve también hoy todo el día, a la mañana, ahí por IPS, a recorrer, a visitar a los enfermos, ¿verdad? Y cuando muchas personas reciben ahí a Jesús que le está visitando, Jesús que le trae esa bendición, de mañana jovares a llevan de. La salud espiritual es demasiado importante. Y aún en la enfermedad y aún en ese momento en que estamos nosotros postrados, podemos seguir ofreciendo con alegría nuestra oración, nuestra enfermedad, nuestro dolor por nuestra familia. Esta hoy lleva abuela o mía, Hasú o Jupave o lo que sea, pero siempre rezan por sus hijos, reza por su familia, reza por la iglesia, reza por aquel que necesita, pero nunca entonces, queridos hermanos, estamos lejos de la realidad. Y miren cómo es la preocupación, porque escuchamos en el Evangelio, dice que Jesús se va hacia Cafarnaún y ahí vivía la suegra de Pedro. Y le comentaron, dice Jesús, hoy me cuña cara ahí aquí la suegra de Pedro, hoy me hace teina, hoy me oye noina, hoy me jupa, bendiga tuyo, ya esa su vez hoy Jesús, ya enseguida hoy, ya que ya esa. Y miren cómo le va a curar, queridos hermanos. La curación es muy importante. ¿Cómo se hace la curación? Algunas veces pues nosotros nos quedamos simplemente en esos gestos. Ay, ya pueden ir magia, ya puedan babe o lo que sea. No. Jesús no quiere hacer nada de magia. Va eso ya ponen de yara, ya de mongueras. Miren, aquí utiliza una palabra clave. Dice que Jesús se acercó, se fue junto a esta señora que estaba ahí con fiebre. Dice, ¿qué es lo que hace? Mira, dice, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Antes ya ponían de llana. O poco ese peipore y le pasó la fiebre. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? No es nada especial, ninguna magia. Jesús no quiere aquí cosas fantásticas, hambreo y chuchu, que ape, que amoa lleva para ver qué sucede, cómo le va a hacer y le va a curar. Alguna vez se coñan de pesa yajeca. Yajeca va a mi misa, a llevar a mí cuanto más y pesa para allá, para beber, ella perereña, arriba su. Entonces, vean, tengo la ña de monguerata aina. No, dice el Señor. Sencillo. ¿Qué quiere decir tocar la mano? Eso, queridos hermanos, quiere decir humanidad. ¿Qué quiere decir? Humanidad. Hamba dice la humanidad. Upeaco dice Gina, la sencillez de que vos estás al lado de tu hermano y que sos capaz de pasarle la mano a ese que necesita. Peisa ñandeña monguera añetete la ñandera pisacuera. Esa es la forma como nosotros nos curamos. Y esta es la curación integral que hoy nos están pidiendo y nos están diciendo los obispos. Quiere decir que tenemos que ser más humanos, upea dice la humanidad. Upea dice esa pea esa cuá. Tenés que tener el corazón sensible hacia el hermano. Tenés que tener el corazón sensible hacia esa persona que vive contigo. Y no solamente porque está enfermo, como les dije, físicamente, sino que hay muchas enfermedades morales, hay muchas enfermedades espirituales, hay muchas enfermedades de alejamiento de la iglesia, de alejamiento de Dios, enfermedades interiores espirituales profundas. ¿Cómo le vamos a curar a esa persona? No es, querido hermano, porque humanidad, cercanía. Yo, mi hijo, soy tu papá y entonces te voy a acompañar, voy a ser mucho más humano con mi hijo. Yo como esposa, pesemena, vea y caú y argel que peando los mis ajabe, yo voy a ser una esposa más humana, más cercana, más amorosa, más amable, a ver cómo puedo hacer verdaderamente, más de oración, más espiritual.
un miango y se le añandillara a la hombos asaja o poco veipora lleva. Y se le pasó la fiebre, se le pasó la enfermedad. Y eso es lo que nuestra sociedad hoy necesita. Hoy nos volvimos así, el corre-corre. Mañana tiempo, de aquí para allá Jesús se dio. Y entonces nos volvimos robot, nos volvimos máquina, nos volvimos de aquí para allá. ¿Y por qué? Y porque nos falta organizar bien nuestra sociedad. Llegó y lleva mucha gente y entiendo. Papá y mamá, los dos ya tienen que salir. Yo no sé ustedes qué hora se van a su trabajo. ¿Vos trabajás, señora? ¿De bien va, vos? ¿Y qué hora? ¿Dónde te va? ¿Dónde te va a trabajar? ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Eh? En el juzgado. Ah, que vea, juzgado, pendejo. Vamos para Bahía, bebé. ¿Eh? En Lambaré. ¿Y qué hora te va? Ven tarde, viejo. Ven a las 9, bebé. Pe juzgado, porque no yo juzgado yo vengo. Bueno, ¿qué hora te va? Las 6. Bueno. ¿Vos dónde trabajas? Técnico. Particular. De droga, ve. Eres que hasta las 10. Por todos lados. Te va. Eres correr de aquí para allá, de acuerdo a cómo te llaman. Bueno, ¿y vos dónde trabajas? ¿Dónde ya jubilado, man? Jubilado. Eres que hasta las 12. De Punare Carú. ¿Y usted, señora, trabaja en algún lugar? Administradora del hogar. De droga, vende gaturén, va a vende hoy. Pero ¿dónde qué va ahora ve? La 10, la 11. Las 5 de Puamana. Haremos desayuno pamana a la gente. Haremos garuro y basú. ¿Y usted, señora, dónde trabaja? En tu casa también. ¿Y vos? Hasta Asunción. ¿Y qué hora te levantas? Las 5:30. Ya no se imagina. Tráfico. Salir el tráfico. Ida y vuelta. Y a la vuelta alguna vez se hipogive allá. Se oye a veces con engaña y de vacaciones y libre de. ¿Y vos dónde trabajás, señora coordinadora? Asunción también. ¿Y qué hora te va? A las 6 menos 10, tarde, pendejo. Bueno, hace peisa, y con las 5 ya amará, y a las 5:30 ahí mará, y PSB, y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué les digo esto, queridos hermanos? Simplemente por decir qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos en cuanto a esa prontitud para poder responder a nuestras obligaciones. Pero algunas veces, lastimosamente, Peñan de Roga ya es ella, güey. Tu hijo, tu hija, ¿con quién se queda? Porque papá y mamá ya tienen que trabajar y se tienen que ir todos. Vamos a quitar la neme en vamos a atender la neme en y posiblemente, o si no, pues está con la abuela, o si no, pues está con alguna niñera, o si no, alguno que tú, la se vecino cuera tomaña a mí la se me cueran. Imagínense, queridos hermanos. Y eso pues es la falta de organización de la sociedad. Nosotros no somos culpables, queridos hermanos, porque la ñan de sueldo hoy, la ñan de sueldo coge hoy de mínimo. Va a esa ahí la sueldo mínimo. A ver, la sueldo mínimo la reganada más o menos. La dejó también para poder de aquí para allá. A operar con entero aña para poner la mena a la tembireco, sujaru, yajaman de aña para poner. Y entonces, ¿a quién le dejamos la familia? Si hay una buena organización realmente, tendría que, como antes, ¿verdad? Antes era el papá el que trabajaba verdaderamente y mantenía la familia. Y así como algunos, ustedes tienen suerte, me está vender ógame, por lo menos peña atender, ante meneña atender la de nieto de ahína, esa, a pillandero oare me voy a pillar. Por endero río y la ella ve del nieto, ay mi nietita, haré mal cría, pase a los nietos y nande, allá, ¿sí o no? Sí, herente van a hacer, porque pesa la abuela, cuera. Bueno, querido hermano, esto es verdaderamente para reflexionar, porque esta es la verdadera salud que nosotros necesitamos. La salud, por eso dicen los obispos, salud integral. A ver, con la ñañe mongueta intejina de una salud, eres copa remedio, de copa remedio, porque pe allí cuando ir al hospital, cuera venda y por hoy. Te dejo a edipanar, te dejo que farmacia, te dejo que pea. O ya puedan de algún chequeo médico, ya puedan de algún análisis. Tercerizado. Va a ver, vea, no funciona nuestro equipo.
2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, doy coi la equipo, doy coi pea. Mojona, tiene que ir a tal laboratorio, todo confabulado, mabe va me entra. ¿A quién le voy a dar ese servicio tercerizado? ¿Entiendes? Ya llevo pete para allá, ese. Esa es una enfermedad, queridos hermanos, que nos entró en el tuétano. Vean dereco, vean y te ve yareco. Y en todas partes, ¿dónde te va eso? A ver, formada la fila. Llegó a ver las 5:15, 5:20, a sanga y mi cuña cara de cuero. ¡Y, bebé! Fila, fila, fila. ¿Alguien de ustedes alguna vez se fue a pedir turno para ir ahí al médico? Menos mal la ven a aprender así, Dere hora, alguno de las 2, las 3 de la madrugada formamos a la fila. Y que son a las 7 ahí, dentro de 3 meses puede ser que le encontremos un turno. Qué vergüenza, queridos hermanos. Ubeare con la de la salud integral. Pero nuestra salud, eso que yo le estoy hablando, porque esto son cositas así, que hasta podemos decir cositas de morondanga ya es supe. ¿Saben por qué? Porque la verdadera enfermedad, ¿saben dónde está, queridos hermanos? Ave, ñandereco bebe. Aquí está nuestra enfermedad, en nuestro corazón. Por eso es que Jesús le cura. ¿Cómo a este enfermo le cura? Quiere decir, te reconozco a ti, eres una persona que amo, una persona que quiero, y por eso levántate, te voy a ayudar. Y se le pasó la fiebre, ¿viste? Esto, queridos hermanos, nos invita a nosotros a un cambio y a una conversión verdadera. Apealaña de ella llorará en este 6º día, justamente a nuestro segundo patrono del Paraguay, arriba, del Paraguay, porque ñanene tan lógico te imagina la verdadera salud, pero las 2 clases de salud, porque si estamos sanos espiritualmente, si queremos y amamos a Dios, nunca vamos a buscar robar a la salud, nunca vamos a estar engañando al pueblo y a la gente, que pobre gente tiene que ir a buscar salud dando yujuy. Entonces tenemos que pedir que exista una verdadera conversión en nuestra vida, que nosotros verdaderamente podamos escuchar a este Jesús que nos pasa la mano y nos dice: humanidad, mi hijo, humanidad. Porque en la medida en que seamos humanos, en la medida en que seamos hermanos entre nosotros, todo se va a solucionar. Pero eso les pido, queridos hermanos, y hoy el Señor nos pide que comencemos. ¿Dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por nuestra casa, a ver cómo andamos nosotros por casa, cómo andamos nosotros aquí en nuestra comunidad de San Blas, cómo andamos en nuestra parroquia, y así. Así que vamos a seguir nuestra misa y le vamos a pedir hoy especialmente, por intercesión de San Blas, que nos bendiga, que nos proteja y que podamos ser sanos espiritualmente, y también que eso redunde en beneficio de toda nuestra sociedad. Que así sea. ¡Viva San Blas! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie ahora, queridos hermanos, para rezar y pedir todas nuestras intenciones ante Dios. Respondemos: Padre, te rogamos, óyenos. Padre, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea signo de esperanza y cuidado para los enfermos y para quienes sufren, tanto en el cuerpo como en el alma y el espíritu. Oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que garanticen el acceso a la salud y asistan con amor y paciencia al clamor de su pueblo más necesitado, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la salud, para que, inspirados por el ejemplo de Cristo, trabajen con entrega, sabiduría y compasión en la atención a los enfermos, oremos.
Padre, te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, para que seamos promotores de la salud integral y valoremos nuestra vida como un regalo precioso de Dios, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Vamos a rezar también hoy el aniversario matrimonial de Saturnino y María de Jesús. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Saturnino, allá están, van a traerlos las ofrendas. Así que un fuerte aplauso para ellos. ¿Cuántos años de matrimonio? 40, 30, 33. 3 años de matrimonio. Da güero bien, ustedes ya más tiempo. Ustedes lo que hicieron es otra cosa, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces rezamos por Saturnino y María de Jesús, que el Señor les mantenga siempre en el amor y en la unidad. También vamos a seguir rezando, ¿verdad? Por María Asunción Benítez, viuda de Mareco, que pide salud, la familia del doctor Acosta, la señora Marta Bocio, Alejandro Semidey, Vicente de Felice Zacarello, y agradeciendo también por los 90 años de Sibila von Tumplin y por nuestra hermana difunta Angélica Alegretti de Aranda. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos en el altar del Señor, depositamos también nuestra vida y nuestro aporte generoso para el sostenimiento de la Iglesia. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en conmemoración de nuestro santo protector San Blas. Y así como quisiste aceptar su glorioso martirio,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? La sangre del obispo y mártir San Blas, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral,
ministros de la Eucaristía, diáconos, sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que te agradecen los 3 años de matrimonio. ¿Cómo era el nombre? Saturnino y María de Jesús, que en Cristo han fundado su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, la Virgen del Carmen, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestro santo patrono, ¿cómo se llama? San Blas. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a pedir al Señor esa salud integral en nuestra vida y sobre todo por intercesión de San Blas para todo nuestro país. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Con el pan y el vino que presentamos en el altar del Señor,
depositamos también nuestra vida y nuestro aporte generoso. Jesús, médico de cuerpo y alma, que sana nuestras heridas y fortalece nuestra fe, nos invita a recibirlo en el pan de vida. Con el corazón debidamente preparado, acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Cómo puede ser que siendo tan grande y poderoso te encuentres aquí, en este pedazo de pan? La verdad es que no entiendo, no basta tener conocimientos, no sé qué decir, solo te puedo sentir. Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía, presencia de su gran amor. Eucaristía, encuentro de dos corazones, amor eterno entre Cristo y yo. Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía, presencia de su gran amor. Eucaristía, encuentro de dos corazones, amor eterno entre Cristo y yo. Amor eterno entre Cristo y yo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches para todos otra vez. Les agradecemos al padre Víctor Luis Cabañas. Él es el fundador y director del primer canal paraguayo católico, Ñande Yarañe. Y le agradecemos porque con esa misión él difunde el Evangelio
y llega a todos los rincones del país donde muchas veces no tienen la Eucaristía diaria o por lo menos una vez a la semana. Nosotros somos bendecidos porque el Señor está cerca nuestro y nosotros, hermanos, nos acercamos, ¿verdad? Pero Él está aquí, viene, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay lugares en los que solamente en su fiesta patronal, en el día de su santo patrono, tienen Eucaristía, y por lo menos a través de las redes, a través de Ñande Yarañe, ellos pueden seguir la misa que se preside en los diferentes lugares. Entonces, gracias, Padre, rezamos por tu proyecto Ñande Yarañe y rezamos también por tu vocación, por tu salud, y como comunidad de San Blas queremos hacerte entrega de un pequeño detalle que esperamos que sea de utilidad. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Una estola roja. Porque nuestro santo patrono, además de ser obispo, es mártir. El rojo es el color del martirio. Y como ve, el bordado del anagrama de Cristo y la cruz del martirio. Entonces, que te sea de utilidad, Padre. También agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, la Capilla San José Esposo. Muchas gracias, hermanos, por su presencia hoy aquí. También a los hermanos de la Capilla Santa Librada, muchas gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Y el grupo de acogida de Virgen del Carmen, que también nos están acompañando esta noche. Muchas gracias a los monaguillos nuestros de nuestra capilla y también los invitados que vinieron hoy a acompañarnos. También un aplauso para ellos. Y agradecemos también a nuestro coro que estuvo animando hoy, el coro del Carmelo. Muchas gracias. Mañana, en el séptimo día, con el tema Practicar la Justicia, va a presidir el presbítero Richard Paredes. Él hizo aquí su misión cuando era seminarista, había ayudado a los jóvenes a organizarse con el grupo Estar Siempre Alegres. Entonces, él ahora es sacerdote, se recibió el año pasado y mañana va a presidir la Eucaristía. Queremos invitarles a que puedan pasar al término, a la cantina. Tenemos ricas empanadas, son caseras, recién hechas y además dietéticas. Entonces, con eso, con la compra, nos ayudan a seguir mejorando nuestra capilla. Ya dijimos este novenario, Padre, que va a ser el último año que vamos a estar en el purgatorio. El año que viene ya vamos a poner aire acondicionado. Entonces, está dentro de nuestros proyectos y comprando todas las empanadas nos ayudan muchísimo. También tenemos nuestra rifa de San Blas, que van a ver en el fondo los premios. Tenemos un parlante karaoke, tenemos una parrilla, una cruz de San Benito, una conservadora. Pueden ver los premios ahí en el fondo. Y acá hay muchos que quieren vender su rifa. A cualquiera le preguntan y todos tienen su rifa para vender. Entonces, también les invitamos a colaborar con eso. Y muchísimas gracias a todos por su presencia y les esperamos mañana en el séptimo día. Bueno, antes de dar algunas informaciones de Ñande Yarañe, yo les voy a invitar, vamos a rezar a nuestro santo patrono, a San Blas. Llegue. Tienen en sus lugares la oración que tiene la oración, seguir. dice, sí, ahí tiene. en sus lugares. Así que Ñañe Zumba y Teta frente a nuestro santo patrono. Y vamos a pedir ya por nuestro aire acondicionado también. Allá va. Vos dijiste purgatorio, yo pensé que estaba en el infierno ya. Bueno, menos mal, daremos por una vez, allá va. Pero cierto, entonces, trabajar siempre, como dijimos, como comunidad. Y vamos a pedir a San Blas que nos ayude siempre a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos y a trabajar siempre por nuestra comunidad. Vamos a decir juntos: oh glorioso San Blas, que por tu martirio has dejado a la Iglesia un precioso testimonio de fe, te pedimos obtengas para nosotros
la gracia de preservar este don divino y de defender con la palabra y con el ejemplo la verdad de esa misma fe. Tú que curaste milagrosamente a un niño pequeño cuando estaba a punto de morir a causa de una afección de la garganta, concédenos tu poderosa protección en las mismas desgracias y sobre todo obtener para nosotros la gracia del arrepentimiento, junto con una fiel observancia de nuestra Iglesia y evitar ofender a Dios Todopoderoso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor San Blas, Señor San Blas. Señor San Blas. ¡Viva San Blas! ¡Viva la comunidad de San Blas! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Yo les agradezco entonces sinceramente todo lo que nosotros hemos celebrado juntos. Y ahí está como siempre Ñande Yarañe, como estaba diciendo recién, que acompaña en todo el Paraguay. Estamos en todo el Paraguay, gracias a Dios, y muchísimas personas que nos acompañan. En abril vamos a cumplir ya 4 años, 4 añitos, 4 velitas vamos a estar apagando, y esto lo hacemos como evangelización 24 horas del día. Los que tienen cable Tigo en el canal 25, los que tienen cable Copaco Vox en el canal 472. Bueno, hasta ahí llegamos. Y después estamos en algunos canales, NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Entonces ahí tenemos programas justamente para poder llegar a todo el país, a todo el Paraguay con la evangelización. Pero queremos seguir creciendo, pero para poder crecer necesitamos siempre de qué cosa, de la virumí. Alleva. Es la única manera, porque anda ahí gratis, sino que todo hoy en día cuesta también. ¿Y cómo lo mantenemos? Y a través de los empresarios que nos ayudan con sus publicidades. Tenemos ahí algunos que nos están ayudando. Necesitamos más, ciertamente. Si algún empresario por ahí está, que se anime y que nos ayude para evangelizar. También a través de los padrinos, que mensualmente nos ayudan también con lo que pueden y con lo que ellos deseen ayudarnos mensualmente. Y también, cada vez que vamos hacia las comunidades, traemos nuestra alcancía. Miren, pues allá atrás, no me la alcancía. Ve mañana. Es un vivo año, entonces se ponaban de. Bueno, ahí está. Entonces, todos los que quieran colaborar con nosotros también para seguir evangelizando, lo hacemos de estas 3 maneras. Yo les agradezco una vez más poder compartir con ustedes este día de fiesta de esta comunidad. Vamos a concluir con la oración final. Padre y Señor nuestro, en esta celebración hemos recibido con alegría los dones celestiales. Te pedimos que cuantos anunciamos la muerte de tu Hijo en el divino banquete, merezcamos participar junto con San Blas, mártir de su redención y de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, y al final, los que quieran recibir, yo voy a hacer la imposición de las manos y para eso vamos a formar fila aquí despacito, mientras nuestro coro maravilloso. Un fuerte aplauso también para el coro aquí. Vamos a ir rezando y acompañando y pidiendo esa gracia del Señor. Obispo y pastor de la Iglesia, has guiado a los fieles al Señor. Hoy ya estás en el reino del Padre, donde gozas la vida celestial. Hoy ya estás en el reino del Padre, donde gozas la vida celestial. Glorioso San Blas, tu vida en la fe, que hizo posible el milagro de Dios, de un acto de paz. No hay motivo al dolor, infunde a los cristianos vencer en el amor. Glorioso San Blas, patrón del Paraguay, inspira a tu pueblo a seguir a Jesús. Escucha, San Blas, las veces destaqué que somos peregrinos camino hacia Dios. Tu martirio, Señor, es ejemplo